Muy buen día. Para el día de hoy vamos a tratar el tema de herramientas para la estimación de costos, estructuración de presupuesto y control y seguimiento. El caso que vamos a tratar es el caso de proyectos de construcción de vías y plataformas para la perforación petrolera. Nuestro grupo está conformado por Francis Lorena Gilti Babosa, Yuri Caterin Parra Barrera, Lina Paola Quintero Cuadros y Giovanni Castillo Tálora. A continuación, mi compañero Giovanni les hablará sobre la estimación de costos. En esta primera parte de la presentación vamos a explicar cómo se estiman los costos para un caso específico. En este caso, la construcción de vías y plataformas para perforación petrolera. Como podemos observar en la presentación, básicamente son 10 pasos para llegar a estimar los costos en este tipo de proyectos. Básicamente se inicia con el estudio de los diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto. Normalmente a partir de estos diseños se inicia el proceso de identificación de las actividades constructivas y posteriormente, con ayuda de los planos, determinamos las cantidades de obra a ejecutar y la idea es separarlas por actividad constructiva. Luego se hace una lista de los insumos, materiales, equipos, herramientas, la logística y el transporte y el personal requerido para ejecutar cada actividad constructiva por separado. Luego se realizan las cotizaciones de todos los elementos identificados en el paso anterior. En este caso se aplica una de las herramientas de estimación que es el análisis de propuestas. Normalmente se contratan o se subcontratan algunas actividades o simplemente se requieren el suministro de ciertos productos que son cotizados por varios oferentes de la zona. El objeto es determinar los costos de cada actividad constructiva por unidad de medida. Algunas actividades vienen por metro cúbico, otras por metro cuadrado, otras por unidad, otras por tiempo, como por hora o por día. Algunos ejemplos es, por ejemplo, el concreto o el hormigón. Normalmente la unidad de medida es el metro cúbico. eh, Actividades como localización y replanteo de estructuras es por metro cuadrado, y todo lo que tiene que ver con suministro de equipos, de personal, va por unidad de tiempo, por hora o por día. Con base en los datos de otros proyectos anteriores similares y las condiciones específicas de la zona, se establecen los rendimientos de la mano de obra en cada actividad constructiva. Esto se hace a partir de otra herramienta que se utiliza en este caso para la estimación, que es la estimación análoga. A partir de otros proyectos similares y con base en la experiencia, se determinan los rendimientos para el desarrollo de cada una de las actividades. Y con base en eso, pues se estiman también los tiempos o la duración de cada una de las actividades. Luego se determina el costo directo por cada ítem o actividad constructiva, agregando los costos de lo que tiene que ver con equipos, materiales, transporte y personal. Este consolidado de estos cuatro ítems que conforman el costo de cada actividad se denomina cuadro de análisis de precios unitarios. Entonces, a partir de este cuadro de análisis de precios unitarios, que repito nuevamente, incluye los equipos, materiales, transporte y personal, pues se determina el costo directo de cada actividad constructiva. Luego se establecen los costos de servicios, impuestos, equipos de oficina, equipos de comunicación, arrendamientos, vehículos, pólizas, seguros y el costo del personal staff que va a estar al frente del proyecto. Todos estos costos son administrativos y van a determinar qué porcentaje del costo total va a ser la administración. Luego se define un porcentaje de utilidad esperada y un porcentaje de imprevistos. Normalmente este porcentaje de utilidad y el porcentaje de imprevistos se hace a través del juicio de expertos. La experiencia de los líderes y de los directivos que han estado desarrollando este tipo de proyectos, pues se permite determinar o hacer una aproximación a qué utilidad puede esperarse y qué porcentaje de imprevistos puede asumirse en caso de que sucedan. Y pues finalmente se agrupan todos los costos por cada actividad y por unidad de medida.
Al agrupar todos los costos, pues en este caso ya incluiríamos los costos directos y los costos indirectos para llegar al costo total de cada actividad. Ahora podemos observar el ejemplo que les mencionaba de acuerdo a los pasos anteriores. En este caso es una actividad que se denomina suministro y colocación de concreto simple, en este caso de 3000 PSI. Entonces, como podemos observar, esta tabla disgrega el análisis de precios unitarios, que incluye los costos por equipos que se utilizan para esta actividad, los materiales que se utilizan para esta actividad, lo que tiene que ver con transporte de materiales y también pues la mano de obra. En este caso podemos observar que existen unos tarifas por cada uno de los materiales. Estas tarifas fueron determinadas con base en análisis de propuestas, es decir, de verificar cotizaciones de ofertas que se presentaron en la zona para la compra de estos materiales. Asimismo, vemos en la parte inferior unos valores que denominamos rendimientos. Estos valores que denominamos rendimientos, como les decía anteriormente, se determinan con base en la experiencia en otros proyectos. En este caso podemos ver que el rendimiento que se presenta es de 5. En este caso son 5 y como la unidad de medida del concreto es por metro cúbico, entonces vamos a decir que la mano de obra, en el caso del maestro, oficial y ayudantes, tiene un rendimiento de 5 metros cúbicos por día, porque está evaluado por jornal diario. Entonces, con base en estos rendimientos, pues se determinan los costos del personal, así como los costos que se presentan en la parte superior de la tabla de equipos, materiales y transporte, para obtener el costo directo de cada actividad constructiva. En este caso, el valor de 975.760 es el costo directo de un metro cúbico de concreto de 3000 PSI. Asimismo, vemos en la parte izquierda de la presentación cómo se determina el costo administrativo o el porcentaje de administración en este tipo de proyectos. Entonces, con base en los datos de costos de personal, de vehículos, de arriendos y servicios, de insumos, de oficinas, de impuestos, de pólizas y seguros, se totaliza por mes y también se determina digamos que el costo total directo por mes con base en los análisis de precios unitarios y pues con base en unos rendimientos dados para un mes y las cantidades de obra. Y de esta manera se determina qué porcentaje del total de costos del mes corresponde a administración. En este caso vemos que se hace la división y obtenemos que es del 18%. Como les decía anteriormente, ya para el caso de los imprevistos y las utilidades, son porcentajes que son determinados a través de juicio de expertos y también digamos que son determinados por la dirección estratégica de la compañía. Entonces, de acuerdo a, a esa directriz, pues se determinan estos porcentajes para obtener el IU que llamamos Administración, Imprevistos y Utilidades, que en este caso es del 28%. Este valor serían los costos indirectos. Entonces, a los costos directos se le suman los costos indirectos, que sería el 28% de los costos directos, y obtenemos el costo total por cada actividad constructiva. Luego de estimar los costos y estructurar el presupuesto como se explicó anteriormente, cuando se inicia la ejecución se debe realizar un control y seguimiento, teniendo de ejemplo el proyecto de construcción de obras civiles. Se utiliza una herramienta que se denomina la curva S. Esta herramienta permite hacer una comparación entre la planeación y una ejecución. La curva S se inicia teniendo en cuenta el listado de actividades y las cantidades de obra y los rendimientos esperados, y luego se procede a elaborar el cronograma programado del proyecto. A partir de ese cronograma programado del proyecto se calculan las cantidades diarias que se pretenden ejecutar por actividad constructiva. Y cuando se tienen esas cantidades planeadas diarias de ejecución, se pueden estimar los costos diarios planeados de dichas actividades. Y con base a estos costos diarios se elabora una gráfica llamada la curva S, planeada, que sirve para el control de costos. La curva S planeada
sirve de referencia para cuando esté el proyecto en ejecución y así poder hacer una comparación y determinar qué grado de desviación se presenta. Entonces, cuando se inicia la ejecución del proyecto, se determinan los costos diarios reales ejecutados y se elabora una gráfica curva S real, similar a la curva S planeada. Ahí se realiza una comparación entre las curvas planeada y la curva real S real y se evalúan las desviaciones presentadas con base en ese análisis. Se toman acciones para hacer correcciones si es el caso. Como podemos observar en la gráfica, la diferencia entre los porcentajes en un día determinado representa la desviación entre el porcentaje programado y el porcentaje real ejecutado. Dicha diferencia permite establecer si el proyecto va en línea con lo planeado inicialmente, pero si la desviación presentada en la gráfica es significativa, es necesario adoptar medidas como aprobar e implementar cambios que permitan redireccionar el proyecto y encaminarlo a lo planeado inicialmente. Esta es una de las herramientas más utilizadas para el control de proyectos de ingeniería. Terminando esta exposición, podemos determinar ciertas conclusiones. En primer lugar, en el caso de proyectos de obras civiles, las herramientas más usadas para la gestión de costos incluyen el juicio de expertos, estimación análoga, análisis de propuestas, como son cotizaciones o subcontratación, presupuestación basadas en actividades y se emplea la curva S para el control y seguimiento. En segundo lugar, una correcta estimación de los costos de un proyecto permite contar con la información necesaria para determinar si se requieren fuentes de financiación. La estructuración del presupuesto permite establecer de forma clara los alcances del proyecto y la magnitud de cada actividad en particular. Y por último, a través de la curva S, para el control de costos y teniendo como base el presupuesto inicial, se hace la comparación con los costos ejecutados en diferentes instantes de tiempo con el fin de conocer la desviación de los costos e implementar acciones correctivas en el momento indicado. Muchas gracias.